Una 7:47, recibimos con mucha satisfacción RPP al jurista Andrés Calderón, inspirador, director de la Clínica Jurídica de la Universidad del Pacífico y uno de los expertos en el Perú en materia de libertad de prensa y expresión, al que hemos podido ya consultar en varias oportunidades sobre temas vinculados con este derecho fundamental. Estamos celebrando el Día Internacional de la Libertad de Prensa, señor Calderón. Bienvenido a RPP. Yo quería comenzar preguntándole en general, antes de entrar a su artículo, ¿qué cree usted de dónde vienen las amenazas a la libertad de prensa en nuestro país? Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Un gusto hablar contigo y feliz Día de la Libertad de Prensa, porque creo que tú y el equipo de RPP representan muy bien lo que deberíamos tratar de cultivar y proteger en el Perú. ¿Frente a qué? ¿Cuáles son las amenazas en las que normalmente están expuestos la libertad de prensa y los periodistas en general? Una de ellas, si no quizás la principal, tiene que ver con las intervenciones estatales, que el Estado, que las personas que controlan el poder público se sientan en el lugar de poder definir aquello que los periodistas van a informar, van a criticar, van a difundir, como si la prensa fuera algo así como un colaborador del poder público y no un vigilante, que es lo que se espera, ¿no? Que sea un contrapeso desde la sociedad civil, desde el ejercicio profesional del periodismo a los posibles excesos en el ejercicio de este poder. En los últimos tiempos, digamos los últimos 2 años, para darnos un cierto margen, ¿dónde ha visto usted concretarse amenazas de este tipo? ¿De acción o de amenaza? Sí, pueden ser, algunas provienen de iniciativas normativas, ¿no? Principalmente de leyes que pueden venir del Ejecutivo o el Legislativo. En el caso peruano, en los 2 últimos años, hemos tenido algunas cuantas iniciativas que felizmente no han prosperado, que han intentado limitar el ejercicio del periodismo. Desde iniciativas legislativas como aquella que proponía la colegiatura obligatoria de periodistas para poder ejercer esa función, ¿no? Esto es algo que además la Corte Interamericana ya desde hace 30 años ha descartado como una regla válida y compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. Hay actualmente algunas iniciativas legislativas en el Congreso que señalan otro tipo de cortapisas, específicamente el ejercicio de la libertad de expresión en general a través de plataformas digitales, ¿no? Como por ejemplo esta última iniciativa, si no me equivoco, de Acción Popular, que proponía que el tipo de lenguaje que uno puede utilizar en redes sociales sea uno específico, que no pueda considerarse ofensivo, entre comillas, o insultante, que además no se puedan compartir imágenes de cualquier otra persona sin su consentimiento, con lo cual cualquier ejercicio periodístico tendría que estar sometido a la autorización de aquella persona cuya cobertura merece atención, ¿no? Y también hubo una iniciativa legislativa, si no me equivoco, el año pasado, del FREPAP, que buscaba castigar de manera bastante amplia y bastante, por lo tanto, peligrosa, la difusión de noticias falsas, lo cual nos lleva obviamente a la discusión de quién define específicamente ese estándar de falsedad que buscaba perseguir esta iniciativa legislativa. Fuera de eso... Pero sí. Yo hablé de 2 años con toda malicia para que incluyéramos también algunas leyes del Congreso disuelto. Usted recordará la llamada ley Mulder, ¿no? Que llegó hasta el Tribunal Constitucional. Sí, de hecho estaba comentando las más recientes y creo que es un buen ejemplo de que las malas ideas se cultivan en varios episodios, en varios recintos legislativos. Los que comentaba son de la última conformación. El Congreso disuelto es en donde proliferaron más iniciativas de este estilo. La ley Mulder, que prohibía la contratación de medios privados para la difusión de publicidad estatal, pese a que los medios privados son los que tienen un mayor alcance y que son justamente los que permiten cumplir mejor la función de difusión de publicidad por parte del Estado, fue una norma, creo yo, que tenía claramente por un objetivo
acallar o golpear, disciplinar a ciertos medios de prensa. También hubo durante ese periodo legislativo una iniciativa que buscaba impedir difundir las conversaciones privadas aun cuando éstas tuvieran interés público, ¿no? A raíz de que se empezaron a difundir ciertos chats de grupos legislativos en donde planeaban algunas cosas que ya a ojos de la opinión pública evidentemente estaban reñidas con la ética y con lo que debía ser la función pública, ¿no? Y un poco más atrás hubo una ley que buscaba controlar quiénes podían ser propietarios de los medios de comunicación. Entonces el legislativo ha sido una fuente muy frecuente, lamentablemente, durante los últimos años, de ataques directos o indirectos a la prensa. Ahora bien, el artículo que usted publica hoy introduce un adjetivo más bien novedoso a una prensa que usted critica, aunque viene de un sustantivo muy frecuentemente utilizado recientemente, que es el populismo. Pero prensa populista habíamos visto poco como definición. Explíquenos, por favor, en qué consiste la prensa populista y qué riesgo se entraña, razón por la cual usted el día de hoy de la libertad de prensa le ha consagrado su columna en El Comercio. Sí, yo hacía una analogía con la conducta que tienen algunos políticos de tratar de confrontar a sus rivales arrogándose ellos mismos la representación del pueblo, ¿no? O sea, siempre tenemos algún político que dice: yo no respeto tales instituciones, vamos a desactivar el Tribunal Constitucional o la Defensoría del Pueblo o tal o cual institución porque yo represento realmente la voluntad del pueblo. Dentro de esta perspectiva o estas arrogancias populistas que plantean algunos políticos y algunos candidatos, la prensa debería ser más bien un mecanismo de control, de chequeo, ¿no? De confrontar con la verdad aquello que se dice simplemente para clamor de ciertas tribunas. Y yo cuestionaba a aquellas personas que creen que el rol de la prensa es enfrascarse en una discusión política en el sentido de convertirse en un actor que incline la balanza a favor o en contra de algún político. Porque en ese caso creo que la prensa corre el riesgo de quedar deslegitimada frente a la población porque se le puede empezar a percibir como un actor interesado que busca proteger sus propios intereses frente a los que plantea algún candidato. Entonces, yo lo que decía es: la prensa no está para ser un actor político, no está para combatir a políticos, sino que está para realizar su labor, que es la búsqueda de la verdad y generar la mayor información posible para que los ciudadanos mismos decidan qué políticos representan mejor sus intereses. No tratar de manipular o determinar el interés o el voto, ya si lo ponemos en una coyuntura electoral, del ciudadano. O sea, es decir, la prensa no tiene que entrar al cuadrilátero, era la analogía que yo planteaba, con los políticos como si tratara también de rivalizar y priorizar o hacer triunfar su propia posición en contra de la de un aspirante a un puesto público. Ahora, sin yo querer violar naturalmente con mi pregunta la regla que usted ha establecido, debo subrayar que entre los planes de gobierno que yo he leído, 18, hay uno que tiene unas reflexiones sobre la libertad de prensa que debe existir en nuestro país sometida a los intereses del pueblo, tal como lo define el partido. Y que eso es una amenaza doctrinaria que no tiene antecedentes tan crudos y tan, digamos, brutales en la historia política reciente en nuestro país. Hay gobiernos que han hecho eso, que han cerrado diarios, que han expropiado órganos de prensa, que han metido a la cárcel a periodistas, que han deportado periodistas. Todo eso hemos visto a lo largo, yo, de mi vida de adulto. Usted, felizmente para usted menos. Pero poner por escrito en un plan de gobierno una cosa así me parece bastante inédito, ¿no? Sin duda, yo también coincido con lo que tú dices, Fernando, o sea, y pongámosle nombre y apellido. El señor Pedro Castillo, candidato a Perú Libre, ha planteado amenazas no muy veladas contra la libertad de prensa, bastante frontales en su plan de gobierno, y creo que hay que informarlas y hay que pedirle cuentas al señor Castillo sobre estas exposiciones, específicamente qué es lo que se va a plantear, y también ser escépticos cuando el señor trate seguramente de encontrar alguna interpretación que
que intente darle algo de validez a esa iniciativa, sí. ¿no? Alguna interpretación auténtica, sí, sí. ¿no? Pero yo creo que ese es el rol justamente de la prensa, el de informar y generar esta discusión sobre estos asuntos. Siempre hay algunas personas que quieren que la prensa se ponga una camiseta y se pinte ciertos colores, ¿no? Y que diga, ok, por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, porque hay un candidato o una candidata que ataca más a la prensa, entonces yo debo ponerme la camiseta del rival. Y creo que muchas personas coincidirán en que en realidad eso es no solamente escapa la labor probablemente de la prensa, sino que también es una mala estrategia, ¿no? O sea, creo que cuando a la prensa se le percibe como ya interesada o ya inclinada hacia algún lado, probablemente la voz de estas personas se escuche un poco menos, se genere más escepticismo, y eso obviamente no le conviene a la prensa. Quizás sí le conviene a ese candidato que quiere polarizar y que quiere rivalizar contra el periodismo, ¿no? Ahora, todas estas presiones políticas, todos estos riesgos muy coyunturales y muy concretos se inscriben en un contexto general marcado por este concepto desdichado y posmoderno, el de la posverdad, que relativiza la posibilidad de, a partir de datos y evidencia empírica, poder afirmar algunas tesis como verdaderas para todos. Sin duda. Eso es creo que fue considerada la palabra del año, si no me equivoco, en el 2016 o 2017 por el diccionario de Oxford, porque tanto se utilizó en la política, sobre todo en los procesos electorales presidenciales del 2016 en Estados Unidos y el Brexit en Reino Unido, que describía correctamente una estrategia política. La estrategia era, ya no discutamos en base a hechos, en base a datos, sino en base a sentimientos. Porque todo aquello que contradiga, desde la perspectiva del candidato, su posición, en verdad era relativo, era una interpretación alternativa de la verdad. Eso es, creo que, uno de los principales riesgos que enfrenta el periodismo, y esto es el populismo político. Esto es la situación en la cual se sienten los políticos inmunizados frente a los datos, frente a los hechos, y que creen que pueden seguir convenciendo a las personas de que las verdades que se van encontrando en realidad no son tales, sino simplemente representan los intereses de alguien que está en contra suya. Muchas gracias, doctor Andrés Calderón. Siempre es un placer conversar con usted y sobre todo hacerlo un día como hoy, que estamos todos conmemorando esta conquista de la democracia moderna, que es la libertad de prensa y el derecho a decir cosas que puedan molestar a los poderosos. Muchas gracias y muy buenas noches, señor Calderón. Hasta acá llega nuestro programa. Que pasen todos una buena noche y le damos mañana cita a las 7 a una nueva versión de las 5 de las 7. Muy buenas noches.